Buenas tardes, nuevamente estamos con una clase más de la serie Shabbat Punta de Lanza de todas las bendiciones. Hoy como tema queremos compartir la siguiente temática, los secretos y las bendiciones de Shabbat. Vamos a comenzar primero diciendo que Shabbat no es solamente un día de reposo. Y lo que también hemos dicho que tampoco es un mandamiento dado a los judíos, sino que esto tiene una connotación con la creación específicamente. Cuando Dios crea el universo, el mundo, todo lo que podemos ver hoy día y observar e imaginar incluso, llegó el día en que Dios crea al hombre en el sexto día para señorear la tierra, para gobernarla, para eh, que la cuide, la multiplique, y en el último día, el séptimo, dice que Él descansó ese día. Y siempre hemos dicho también en estas clases que hay que ver lo que no está escrito, porque un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso, no tiene la necesidad de descansar. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Creador? Que aunque haya todo creado, necesitamos también ese deseo también de disfrutar aquella creación, aquella conexión también. Por algo Él dejó ese día, no solamente para poderse ir por ahí a descansar, no, ese día lo dejó para que el hombre pudiera conectarse con el Creador, pudiera tener un deleite y darle gracias por toda la creación, por todo lo que ya estaba hecho. Entonces, la primera mención con respecto a Shabbat es dada por Dios al primer hombre, a Adán. Ahí vemos la primera mención. Después, claramente, esto se transforma en una transmisión oral de Adán traspasada a cada generación. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, le dice, Abraham, tú has guardado mis preceptos y mis mandamientos. Y ahí aún la Torá escrita, esa Torá que se entregó en el monte Sinaí, aún todavía no llegaba a manos del pueblo o a manos de Moshe, pero sin embargo Dios en Abraham le está diciendo, tú has guardado mis preceptos y mis mandamientos, dando a entender que hay una ley oral, una transmisión de enseñanza e instrucciones que Dios le dio a Adán, y así se fue traspasando hasta llegar a las manos o a los oídos de Abraham, y Abraham, cuando supo que esta transmisión venía de parte del Creador, él la guarda. Y ahí no nos quepa duda que Abraham también guardó Shabbat. Abraham también aprendió a diezmar, también aprendió a ofrendar. Sin embargo, sabemos por Torah oral que fueron transmisiones y enseñanzas desde los patriarcas o desde los padres que ellos tuvieron, y así se fue transmitiendo esto. Después ya sabemos que en Éxodo 20 Dios le da el mandamiento al pueblo de Israel, el cuarto mandamiento, y le dice, recuerda este día para santificarlo. Y cuando le está diciendo Dios a Moisés, recuerda, es porque es un mandamiento que ya se había dado. O si no, no le diría a Moisés, recuerda. ¿Ok? Ahora, hay uno de los secretos que enseña el Zohar con respecto a qué pasó con respecto al pecado original. Entonces, el pecado original, esto también lo dije en la parachada anterior, fue el deseo del hombre de querer recibir más, que es totalmente lo contrario a lo que nosotros hacemos en Shabbat. ¿Por qué? Porque la serpiente o el Satán, cuando tienta a la mujer, comienza diciéndole con que Dios ha dicho que de este árbol tú no puedes comer. Sin embargo, tú puedes ser igual, mejor y superior al Creador. Puedes competir con él. A Adán y a Eva no les faltaba nada. Dios había hecho toda la creación, Dios había hecho todo para que ellos disfrutaran. Y sin embargo, ese deseo de querer recibir, de querer más, fue lo que los llevó a ellos a cometer el pecado original. Ese deseo de querer, de no satisfacerse con lo que Dios le da. Entonces, dice el Zohar que si ellos se hubiesen esperado 3 horas a la llegada de Shabbat, hubiesen apaciguado ese deseo de querer recibir.
¿Por qué? Porque en Shabbat ese deseo de querer recibir se apacigua. En Shabbat ya todo lo que nosotros, ¿qué hacemos de lunes a viernes? Es trabajar con el deseo de recibir. Pero en Shabbat, ¿qué hacemos nosotros? Nos olvidamos de ese deseo de recibir y viene solamente el deseo de conectarnos con el Creador, de poder quizás recibir espiritualidad, pero no recibir algo para el beneficio corporal o las satisfacciones humanas, sino que en Shabbat viene el deseo de satisfacer nuestras almas, nuestra conexión con el Creador. Y en ese momento nosotros conectamos con el Creador y nos paralizamos al deseo de querer recibir. Entonces, y eso es lo que produce Shabbat, apaciguar el deseo de querer recibir y contrarrestamos el pecado original. Vamos a comenzar con los secretos de Shabbat. Tengo un listado de varios puntos, cuáles son las bendiciones y los secretos que hay en Shabbat. Ya hemos dicho y enseñado que Shabbat es para todo el mundo. Hemos enseñado que Shabbat es para los extranjeros, para los primeros creyentes también que se agregaban a la ley de Moisés o a la fe de Israel. Ellos siguieron estos ejemplos, ellos siguieron este diseño también. Vimos también como Jesús también, Yeshua, que muchos cristianos, muchos religiosos toman como ejemplo a Jesús, que vino a crear una religión nueva o algo nuevo, y no fue así. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, la he venido a cumplir. Y él da ejemplo, que él guardó Shabbat. Y en Shabbat, la conexión que él tenía con el Creador, la ocupaba, la sabía utilizar. Él sabía los secretos que había en Shabbat, por eso hacía milagros. Vimos también cómo Pablo, el apóstol a los gentiles, también celebraba y guardaba Shabbat. Entonces todas esas clases ya están ahí disponibles en los videos anteriores, y hoy quiero centrarme en las bendiciones de Shabbat, ¿ya? Y en los secretos. Primero, póngale ahí secreto número 1 o bendición número 1, como usted quiera. Lo primero es que Dios creó el Shabbat para que el hombre disfrutara y sienta que nada le falta y que tiene un Edén perfecto. Eso es lo primero. Dios creó en 6 días todo el universo, todas las bendiciones, plantas, árboles, frutas, animales, creó todo. Y cuando ya todo lo había creado, pone al hombre a disfrutar. Y cuando lo pone a disfrutar, lo bendice con un día para que en ese día se dedique a disfrutar. Que sienta que en este día ya estaba todo completado, estaba todo creado. Entonces, el primer secreto que nosotros tenemos que entender, que en Shabbat, cuando nosotros hacemos Shabbat, tenemos que pensar y tenemos que meditar en que ya tenemos todo nuestro Edén creado, formado. Si nosotros venimos a nuestro Shabbat con una conciencia de escasez, entonces lo estamos haciendo mal. En Shabbat tenemos que tener la conciencia de que nada nos falta, de que así como Dios creó en 6 días el mundo y lo abasteció con todo tipo de recursos, venimos a nuestro Shabbat. Quizás físicamente te está faltando gas, te está faltando mercado, te está faltando una u otra cosa. Pero si yo vengo a este Shabbat con esa conciencia, sabiendo que me faltan cosas, no voy a poder conectarme con la dimensión con la cual Dios quería que el hombre se conectara en el principio. Me pueden faltar cosas, y es verdad, pero si vengo con esa mentalidad, con esa conciencia y conecto con la bendición, con la creación que Dios hizo, ¿sabe qué? Eso que te falta se va a comenzar a materializar. Dios la va a comenzar a suplir. Por eso vengo a Shabbat, abro mi Shabbat y digo, gracias Padre, porque no me falta nada. Así como Adán tuvo todo a su disposición, también lo tengo yo en este Shabbat. Primera es eso. Segundo, la segunda bendición o el segundo secreto, ¿para qué hacemos Shabbat? Para que los deseos de querer recibir más se apacigüen. Con esto nosotros estamos contrarrestando también y rectificando el pecado original. Nosotros venimos a esta tierra
a esta dimensión a rectificar algo, nuestro tikkun personal, que es aquello que nosotros sabemos que tenemos que reparar. Cada cual se conoce, cada cual sabe cuál es la área en la que hay más debilidad. Y esa área nosotros tenemos que corregirla, elevarla a través de la Torá, a través de la meditación, a través de las herramientas espirituales. ¿Qué hacemos? Nos elevamos, rectificamos. Pero a la vez también nosotros participamos del pecado original. Entonces aquí hay un secreto que muchos no saben. Se lo voy a comentar porque este es un día de revelar secretos. Sin embargo, a nosotros siempre se nos impone o se nos carga el pecado de Adán. Y uno puede decir, ¿por qué yo tengo que rectificar el pecado de Adán? Si fue Adán el que pecó, fue Adán el que tuvo la intención de pecar, ¿por qué ahora yo lo tengo que rectificar? Ahora, el secreto es el siguiente. Primero, que estábamos todos en Adán. Adán era una chispa, perdón, era una alma gigantesca, por decirlo de una forma. Era una sola alma. Y dentro de esa alma estábamos todos dentro de Adán. Adán, si él no hubiese pecado, quizás igual hubiese sentido esa necesidad de ser endiosado y adorado como a Kadosh Baruj Hu. Cuando nosotros, todas las almas que estábamos en Adán, todos tomamos la decisión de comer de ese fruto, porque todos éramos parte de Adán. Nosotros ahora no lo reconocemos, ahora nosotros no tenemos conciencia de eso, pero sin embargo, ahora tenemos que rectificar nuestras áreas. Nosotros tomamos la determinación voluntaria, dicen los cabalistas, los sabios, de poder también contribuir a la desobediencia para que Adán no se sintiera Dios o superior a Dios. Lo que acabo de decir es un secreto tremendo. Todos participamos, todos estuvimos de acuerdo con comer eso. Ahora en Shabbat, ¿qué hacemos? Rectificamos ese pecado. Ahora sabemos que tenemos que hacerlo bien. Ahora sabemos que tenemos que hacer las cosas bien, no ese deseo de querer recibir, de querer recibir. Entonces, en Shabbat, ¿qué hacemos? Apaciguamos el deseo de querer recibir. Ese deseo egoísta, que todo lo queremos para nosotros. Trabajamos para poder recibir, queremos que nos bendiga. En Shabbat anulamos eso y dejamos que queremos solamente ahora conectar con el Creador. ¿Ok? Ese es el segundo punto. Anulamos el deseo de querer recibir más. En Éxodo 20 se menciona el Shabbat y se relaciona con la creación. Ya ese es la revelación o la bendición número 3. Entonces, cuando Dios le da este mandamiento a Moisés, le dice, recuerda que en 6 días Dios creó el mundo. Entonces, cuando nosotros hacemos Shabbat, estamos nosotros conmemorando la creación del Creador. En Shabbat nos trasladamos al comienzo, al principio. Nos conectamos y nos trasladamos a la perfección. Cuando Dios dijo y vio que todo era bueno. Y Dios creó los animales y fue la tarde y la noche un día. Y vio Dios que todo era bueno. En Shabbat nosotros nos conectamos y nos trasladamos a esa dimensión. Y conmemoramos la creación del Creador. Cuarto, también en Deuteronomio 5 también se habla acerca del mandamiento y esto también hace referencia a la salida de Egipto. Entonces, en el punto número 3 nos conecta y nos trasladamos a la dimensión de la creación. Conmemoramos por la creación del universo. En el punto número 4, Shabbat también nos recuerda la salida de Egipto. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, y recordarán ustedes que salieron de Egipto, que yo los saqué con mano fuerte. Por eso ustedes ahora van a celebrar Shabbat. Acuérdense que el pueblo de Israel en Egipto no podían celebrar Shabbat. En Egipto eran maltratados, eran golpeados, eran injustamente
maltratados. Había en ellos una carga de trabajo, una carga emocional, había gente que moría por diversión incluso en Egipto. Ellos no tenían nada de eso, entonces cuando Dios los saca de Egipto, ¿qué hace Dios? Los protege con sus mandamientos, protege a un pueblo que estaba padeciendo dolores y la forma de protegerlos es dándole una protección. Y los mandamientos, que sabemos que son las 10 enunciaciones o los 10 preceptos que Dios le da al pueblo de Israel, tiene como una connotación poder cubrir, poder proteger al pueblo de Israel. Y le dice, acuérdense que yo los saqué de Egipto. Nosotros nos hemos salido de un Egipto literal, pero sí de un Egipto espiritual, de cualquier tipo de cárcel, de cualquier tipo de amarre que hemos tenido. Y quizás ahora, en este momento, quizás muchos de los que están aquí presentes y verán la transmisión, sienten que están atados a alguna área, esclavos en alguna dimensión. Algunos están esclavos en la parte económica, no pueden salir de ese estado y se sienten esclavos de un sistema. Otros están esclavos al sistema laboral, otros están esclavos a las deudas, otros quizás en algún momento, antes de conocer a Kadosh Baruj Hu, antes de conocer la Torá, muchos también quizás hicieron acuerdos con personas y hoy esos acuerdos te están pasando factura, no sabes cómo deshacerte de aquellos acuerdos, de aquellos negocios que hiciste quizás de una forma equivocada con personas y hoy día no sabes cómo salir de aquello. Shabbat tiene el poder de traerte liberación en aquella área. Tú comienzas a hacer Shabbat y en Shabbat Dios ¿qué hace? Te comienza a liberar de todo Egipto, terrenal, físico, espiritual, de todas las cárceles, de todas esas ligaduras en el cual el hombre se ha metido, quizás por no tener la conciencia de que estaba haciendo algo mal. Entonces, como clave y como consejo le doy a las personas que que tienen algo, una atadura, que tienen una esclavitud en alguna área, comiencen a hacer Shabbat. Porque en Shabbat recordamos que somos libres. Por años tuve este problema, padre. Por años no puedo salir de este lazo, de esta persona. Amistades que quizás me quiero deshacer de ese tipo de amistades que hoy día no me llevan y no sé cómo decirle que no. Padre, en este Shabbat, libérame de toda esclavitud. Libérame de toda carga, libérame de toda área en la cual estoy oprimido. Y Shabbat tiene el poder de darnos la libertad. ¿Ya? Como punto número 5, en Shabbat recibimos una supraconciencia o un añadido de alma o de intelecto, ¿ya? Uno de los secretos que tiene el pueblo de Israel es que ellos saben que en Shabbat viene un añadido intelectual hacia ellos, almas adicionales. Hay sabios, hay justos también que enseñan que en Shabbat hay almas, chispas de los sadiquí, de grandes justos que vienen a nuestra vida y nos ayudan a elevar, sobre todo en la comida. Estos son secretos que yo estoy diciendo. Quizá usted me diga, pero ¿será que todo es así? ¿Será tan real lo que está diciendo el hermano Marco? Mire, esto es lo que el pueblo de Israel lleva por años haciendo. Ellos conocen estos secretos. Por eso, ellos son los que manejan la economía del mundo. El pueblo de Israel tiene más de 200 premios Nobel. Los mayores inventos de la historia los tiene el pueblo de Israel. ¿Y saben por qué? Porque en Shabbat un añadido intelectual, un alma adicional viene y le ayuda a hacer tareas, a crear. Se conectan con el mundo espiritual, se conectan con el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación en Shabbat. Ellos vienen a Shabbat con ese tipo de conciencia. En Shabbat, amado hermano, si tú quieres tener un negocio y no sabes cómo, comienza a celebrar Shabbat y comienza a pedirle que esa supraconciencia, esa alma adicional, venga sobre ti. En Shabbat hay un alma adicional, hay intelectos adicionales que vienen de planos espirituales, de sabios, de justos, de sadiquín, a ayudarnos, a elevarnos.
tanto en la parte dietética, la parte del alma. Por eso el pueblo de Israel se cuida mucho también de la parte alimenticia, de la parte kosher. Siempre tratemos de buscar alimentos kosher, alimentos los más sanos y con procesos también certificados por marca judía. Eso ayuda bastante a la elevación del alma. El alma tiene que ver mucho. Hay muchos secretos que yo le podría contar acerca de esto. ¿Por qué? Porque, mire, muchas de las reencarnaciones de gente malvada se meten o vienen a rectificar en animales impuros. ¿Ya? Esos son secretos de reencarnación que vamos a dar más después. Pero en Shabbat yo he escuchado esto, de que almas de justos vienen chispas y nos ayudan a elevarnos. Entonces, en Shabbat hay una supraconciencia, hay un adicional de intelecto. La revelación para estudiar la Torá se abre también para entender los misterios, para que aquellas revelaciones también que están disponibles las podamos obtener. ¿Ya? Punto número 6. Hay una recarga de energía también en Shabbat. Esto es como el vehículo que se le acaba el combustible y tiene que volver a la gasolinería y llenar el estanque. Nosotros lo que hacemos en Shabbat, llenamos nuestro estanque, llenamos nuestro motor, llenamos nuestra vida espiritual. Y si sabemos hacerlo de una forma correcta, esa vibración nos va a elevar para poder estar sobre las fuerzas cósmicas también. Entonces, cuando nosotros nos sintamos cansados, es porque necesitamos Shabbat. Necesitamos ese descanso, ese reposo. Necesitamos recargar nuestras baterías espirituales, nuestro combustible y nuevamente esperar el próximo Shabbat con toda la energía. ¿Y cómo recargamos eso? Estudiando la Torá en Shabbat. Por eso nosotros siempre invitamos a la gente al estudio el sábado de la Torá. De lo contrario, lo único que estaríamos haciendo es haciendo una comida, nada más. Entonces Shabbat no es solamente una comida, es un día de conexión con el Creador, donde yo tengo que poner música, adorar, estudiar la Torá en la mañana, en la tarde, bendecir mis alimentos, donde ese día es un día especial de conexión. Nosotros todavía no aprendemos a dimensionar qué es Shabbat, no sabemos dimensionar que ese día tenemos la visita del Rey de los universos, del dueño del mundo, de todos los planetas. Tenemos el mayor invitado en nuestro hogar. Nosotros todavía no sabemos dimensionar aquellos. Entonces, ese día es para estar, para gozarnos. Aquellas cosas que te cuestan entender en Shabbat, las vas a entender. ¿Quieres la dirección para la semana? En Shabbat, la parachá te la va a entregar. Te va a entregar la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos en Shabbat? Como punto número 6, recargamos nuestra energía espiritual. Nos recargamos. Shabbat, punto número 7, viene desde antes de la entrega de la Torá, como dijimos desde el comienzo. Pero, sin embargo, en Éxodo 16, ahí habla de que Dios al pueblo de Israel, cuando lo lleva por el desierto, les hace brotar del cielo maná. Y les dice al pueblo de Israel, tomen maná todos los días. Y el día sexto tomarán ustedes una doble porción de maná. Y el día séptimo, maná no iba a caer. Por ende, muchos a lo mejor el día séptimo salieron a buscar maná y no encontraron. Entonces, ¿qué le dice el Creador? Porque en 6 días también le vuelve a nombrar a ellos la connotación de la creación. En 6 días Dios hizo un mundo, los universos y descansó. Por eso era importante que en el séptimo día ellos se dieran cuenta que maná no iba a caer y aún los mandamientos no estaban entregados. Entonces maná es para todo el mundo. Perdón, Shabbat es para todo el mundo. Y también que nos enseña que siempre vamos a tener la provisión, la doble porción de abundancia o de recursos
para el día de mi descanso. Y también que en el cielo, por donde sea que hicieran el maná, ese día no iba a salir maná. Entonces, también hemos dicho que lo que vemos aquí, en este mundo terrenal, es la copia de lo que está en el cielo. Dice que este mundo fue hecho de lo que no se ve. Entonces, si hay un Shabbat terrenal, también hay un Shabbat espiritual, donde en el cielo ese día se frena de hacer la producción de maná. Por eso en el día séptimo, maná no caía. ¿Ya? En Éxodos 31 habla de que el Shabbat nos santifica. Este es el punto número 8. Y también en Isaías 56, Dios le dice al profeta, le dice, y a los extranjeros que vengan, dice, a mi casa, que guarden mi pacto, que guarden y celebren Shabbat, yo los recrearé en mi monte santo. Entonces, como punto número 8, Shabbat nos santifica. En Shabbat podemos nosotros empezarnos a parecer al Creador. Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Nosotros fuimos hechos a una imagen y a una semejanza del Creador. Pero esa semejanza tiene que ver cómo yo me comporto, cómo yo soy, cómo yo manifiesto mi naturaleza. Dios es un Dios dador. Por eso que cuando Adán dijo, yo quiero parecerme a ti, quiero dar. No quiero todo gratis, quiero tener el mérito de poder que tú me des y me bendigas, quiero dar. Y Adán quiso dar. Y en el transcurso de dar, la serpiente lo tienta con el deseo de querer recibir más. Pero cuando nosotros en Shabbat queremos dar, nos guardamos en Shabbat, nos estamos pareciendo a la imagen y a la semejanza del Creador. Sed santo, sed kadosh, como yo soy kadosh. Entonces, en Shabbat nos santificamos. Hay áreas en nuestra vida, la palabra santificar también tiene como connotación apartar, guardar. Dios le dijo, ustedes serán mi pueblo santo, mi pueblo kadosh, mi pueblo apartado. Hay áreas en nuestra vida que aún no se han elevado. Todos los que están aquí presentes saben qué área le ha costado entregarle al Creador. Esto tiene que ir paulatinamente. No tenemos que sentirnos tampoco culpables o pecadores. El día de mañana quizás vas a transgredir o vas a hacer algo que va a ofender quizás a un amigo, a un vecino o aún al mismo Creador. Pero cuando vayamos haciendo Shabbat, de a poquito nos vamos a ir elevando, vamos a ir subiendo de nivel espiritual. Y eso es santidad, eso es irnos apartando para el Creador. Por eso en Shabbat tiene que ser un día de conexión. Porque si el Creador está con nosotros, el Creador nos puede moldear y transformar a la imagen que Él es. Ese es el punto número 8. Punto número 9. La Torá nos enseña lo siguiente. Que aunque hay 613 preceptos que Dios le dio al pueblo de Israel, no todos los 613 preceptos el hombre los puede cuidar, los puede guardar. He dicho en las clases anteriores que habían preceptos que eran para el Cohen Gadol, para los sacerdotes, para el pueblo, para los amos, para los levitas. Entonces era imposible que el pueblo pudiera completar los 613 mandamientos o los 613 preceptos. Sin embargo, en Shabbat, cuando nosotros celebramos Shabbat, en el cielo se nos considera, se nos cuenta como un alma que está guardando los 613 preceptos. Esto es un tema espiritual. Shabbat es una dimensión espiritual. Entonces, nosotros queremos guardar los mandamientos del Creador, guardar los preceptos. Comencemos por ahí, por guardar Shabbat. Shabbat yo creo que es el fundamento de todo, como hemos dicho en el eslogan, es el fundamento de todas las bendiciones, es la punta de lanza. No podemos celebrar nosotros las otras fiestas que vienen si no entendemos primero Shabbat. Si entendemos bien Shabbat, vamos a poder tener la conciencia, la kavanot,
para nosotros poder hacer y saber qué significa cada festividad. Pero la fuerza de todas esas festividades es Shabbat. Ahí comienza todo. Entonces, celebrando Shabbat, en el cielo se me considera a mí que estoy haciendo estoy cumpliendo los 613 preceptos. También hemos tenido la clase de Ketoret, los que conocen esto, la forma de orar, de interceder también, con letras hebreas, con meditaciones. Nuestra maestra Abigail nos dio una clase para las personas que estamos en el grupo de intercesión, y la Ketoret también. La persona que hace la Ketoret se les cuenta como si estuviera cumpliendo los 613 preceptos. Entonces son herramientas importantes que no las podemos desconocer o no las podemos dejar de lado, sino que esto nos tiene que acercarnos más a elevarnos espiritualmente, nos tiene que acercarnos más a una elevación de conciencia. Hay personas que no celebran Shabbat y dan la vuelta en el mismo círculo. Cuando comencemos a hacer Shabbat de la forma correcta y con la inteligencia, con la sabiduría, con la Kavanot, ¿sabes lo que va a pasar? Nos vamos a ir elevando, nos vamos a sentir más sabios, nos vamos a sentir más santos, nos vamos a sentir más prósperos, nos vamos a sentir más que nos parecemos al Creador. Vamos, seguimos avanzando. Punto número 10. La Cábala se nos enseña que cada día creado engloba el día anterior. Dios creó el primer día los cielos y la tierra. Después el segundo día tiene como fin dominar o estar sobre el primer día y así sucesivamente. Entonces cuando Dios crea el sexto día, Dios creó al hombre para que el hombre pudiera estar sobre los astros. Los astros muchas veces están sobre el hombre, como lo están sobre los animales. Los astros son los que les dicen a los animales cuando tienen que aparearse, a los árboles cuando tienen que dar su fruto. Los astros son los que manejan el sistema del universo. Ellos manejan también el sistema kármico, la ley de siembra y cosecha, el karma también. Cuando alguien hace algo malo, el universo solo le cobra factura, y esas son las fuerzas cósmicas. Sin embargo, cuando Dios crea a Adán, lo crea para que esté sobre esas fuerzas cósmicas, para que él lidere y gobierne ese sistema kármico. Entonces, ¿qué pasa? Que cada día tiene el poder de englobar o de gobernar el día anterior. Adán fue creado el día sexto para estar sobre los astros. Y Dios le dice a Abraham, tú vas a multiplicar, vas a bendecir, vas a fructificar la tierra. Entonces, Dios crea un día adicional que es Shabbat. Y este día de Shabbat tiene como fin bendecir al hombre, darle al hombre la materia prima y la inteligencia y la sabiduría para que él pueda después desarrollar su función. Si nosotros entendiéramos este secreto, en Shabbat vamos a recibir nosotros toda la materia prima del cielo para nosotros gobernar y estar sobre las fuerzas cósmicas. Todo aquello, tikkun, todo aquello porque el tikkun también es un tipo de esclavitud, es un tipo de cárcel, es un tipo de Egipto, donde la persona no puede salir. En Shabbat nos subimos sobre las fuerzas astrales. Y ese tikkun, ya Dios no te lo puede, o las fuerzas cósmicas no te lo pueden cobrar, porque te elevaste sobre esa fuerza astral. Pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando comenzamos a hacer Shabbat. Mire todas las bendiciones que tiene Shabbat, todos los secretos. Número 11. En Shabbat conectamos directamente con Akadosh Baruj Hu. En otras palabras, Él es nuestro invitado de honor. Se dice en Kabbalah que nosotros conocemos el árbol de la vida, hay 10 sefirot. Y muchas veces para poder conectar con el Creador necesitamos intermediarios y necesitamos también pasar por una sefirot, por otra, y así hasta llegar a Keter. Pero en Shabbat se abre un portal donde Akadosh Baruj Hu directamente conecta con el hombre. En Shabbat nosotros tenemos como invitado de honor
al creador de todos los universos. Por ende, para tener de invitado al creador del universo, nosotros tenemos que también prepararnos, no solamente la parte espiritual, sino también nuestro hogar. En cada hogar presente, tienen que comenzar a limpiar antes de la llegada de su invitado. Usted no tiene cualquier invitado, amado hermano, tiene al mejor, al mayor, al amor de nuestros amores, a nuestro Padre Celestial, al que es más importante que cualquier rey, cualquier presidente que haya en la tierra. Si tuviera que ir el presidente de tu nación a verte a tu hogar, ¿cómo lo recibirías tú? ¿Qué le atenderías? ¿Cómo tendrías tu casa? Ahí por ahí dicen, podemos ser pobres, pero limpios. Podemos dar lo mejor que tenemos. Y en Shabbat es un día donde tenemos que comenzar a limpiar nuestro hogar. Antes de Shabbat, el día anterior o horas antes, comenzamos a limpiar, que no quede nada sucio, que no quede nada desordenado. Después de eso nos bañamos, nos ponemos el mejor traje o la mejor ropa que tengamos, porque tenemos de invitado al Creador, a Kadosh Baruj Hu. La limpieza que tú manifiestes por fuera refleja mucho qué tipo de limpieza tenemos por dentro. Entonces, si nosotros vemos nuestro hogar, cómo se mantiene, y sobre todo en Shabbat, no podemos recibir un Shabbat con un desorden, con mugre o con la casa desordenada o sucia. No podemos celebrar Shabbat de esa forma. Tenemos que celebrar Shabbat con la mejor forma. Tenemos de invitado, y un invitado de honor, a Kadosh Baruj Hu. Por eso, aquí en mi casa, el día viernes en la mañana ya comienzan a limpiar, mueven acá, limpian allá, barren por todo, se prepara todo listo. ¿Para qué? Para poder recibir a nuestro invitado de honor. Ese es un secreto también que ustedes tienen que considerarlo. No solamente, no, Él está en el cielo, no, Él viene a habitar en tu hogar. Él viene a estar contigo. Le abrimos las puertas de nuestro hogar a Kadosh Baruj Hu. También, la conexión en Shabbat número 12 es tan directa que no necesitamos intermediarios. Por eso, nosotros sabemos ahora por qué Jesús hacía tantos milagros en día de Shabbat. Leemos ahí la escritura y Jesús, la mayoría de sus milagros los hacía en Shabbat, porque él sabía la conexión, el poder espiritual que había en Shabbat. En Shabbat, lo ideal sería que nosotros estuviéramos en nuestro hogar, estudiando, adorando, compartiendo en familia, hablando de cosas espirituales. Ese día tiene que ser un día para el Creador. Pero si por X motivo alguien te llama, ¿sabes qué? Hay una persona que está en necesidad, hay una persona que necesita que la vayan a ver porque está enferma, ¿sabes qué? Podemos dejar de lado nuestro Shabbat que estamos haciendo e ir por esa alma o ir por la vida del ser humano. Shabbat se puede no cumplir si está en juego la vida de un ser humano. Y eso era lo que Jesús enseñaba, vale más la vida de un ser humano. Y eso es lo que también nosotros no podemos poner religioso. Si alguien te dice, venga a orar, mire, todas las cosas no pasan por casualidad. Entendamos aquello. Todas las cosas no van a pasar, tampoco es que andemos buscando a quién sanar o a quién hacerle el bien en Shabbat, no es así. Pero va a llegar el momento, y esto quiero que ustedes también sean conscientes de aquello, va a llegar el momento en que en Shabbat te van a llamar, te van a pedir oración, te van a pedir que ores por un enfermo. Va a pasar. Se lo digo porque va a ser así. Y en ese día, si va a pasar, es porque el Creador lo está permitiendo, porque tiene toda la intención de usarte. Tiene toda la intención de hacer un milagro a través de ti. Usted que ya conoce este secreto, no se niegue a ir y orar, porque usted sabe que ese día hay una conexión. Usted y el mundo espiritual están conectados. Akadosh Baruj Hu está con usted. Entonces usted va a ir y donde usted entre, ¿sabes qué? Las tinieblas van a retroceder. La enfermedad se va a disipar. ¿Por qué? Porque usted está en una conexión directa con el mundo espiritual. Así que cuando lo llamen a orar o por una necesidad, no dude, es el Creador diciéndote, te voy a usar, amado hijo, para algo poderoso.
número 13, aquí lo tengo, dice, si la luz del Creador está en nuestro hogar y lo creemos así, entonces las tinieblas y todo lo que ello representa deben de retirarse. A veces nosotros decimos algo pasa y quizás es verdad. Hay gente que siempre está deseando hacer el mal y no se detiene. La fuerza de las tinieblas es real. Así como existe el mundo espiritual, el mundo de la luz, también existe el lado de las tinieblas. Aquellos que te impiden a ti caminar, a ti que te impiden también buscar al Creador, te distraen de alguna u otra cosa. Ese mundo espiritual negativo también existe. Y a veces hay personas con malas intenciones que te desean mal, que hablan mal de ti, usan la shonjara, que es el hablar mal. Y esto es como una carga, como clipó también, o como cosas negativas que están, y a veces tú dices, ¿por qué siento carga en mi hogar? Porque hay gente que está usando la shonjara, el mal hablar. También la jinará, el mal de ojo, eso existe. Hay gente que envidia tu proceder, envidia tu conexión, envidia tu paz. Quizás a lo mejor no tienes tanta riqueza, pero hay gente que está envidiando tu paz. Está envidiando tu amor, tu forma, que nada te provoca a ti a ira. Y la gente te provoca esas cosas. Y esa energía carga muchas veces el hogar. En Shabbat, si nosotros entramos en Shabbat, sabemos que la luz del Creador va a estar en Shabbat y automáticamente cuando tú prendes un pequeño poco de luz, automáticamente las tinieblas se disipan. Entonces en Shabbat todo mal de la Shonjara, todo mal de ojo va a comenzar a retirarse. Vamos a celebrar Shabbat y vamos a pedirle al Creador que la luz de Él venga a nuestro hogar. Que la luz de Él, si Él es la misma presencia del Creador está con nosotros, entonces toda cosa negativa, todo demonio, todo espíritu inmundo, todo lo que nosotros pueda a nosotros detenernos en nuestra labor también de propósito, se va a comenzar a disipar. Eso pasa en Shabbat. En Shabbat abrimos un portal de luz. Y ese portal de luz hace que toda tiniebla retroceda. Punto número 14. Esto lo saqué del libro, no, de una clase, perdón, del maestro Albert Goldland. Y el maestro dice lo siguiente, y me gustó tanto esto que lo anoté. Dice que en Shabbat tiene, dice, aquí lo tengo, que Shabbat tiene la connotación de recordar un buen recuerdo y saborearlo. Hay una palabra que se usa que es rishimu. Y esa palabra rishimu, dice el maestro Albert Goldland, que es una palabra en hebrea que se usa muchas veces para recordar el mejor recuerdo que la persona ha tenido. Su mejor infancia, el mejor recuerdo de su vida. Esto es lo que encontré en la... Entonces, en ese día, esta palabra rishimu se usa o está presente en Shabbat. ¿Quién de los que está aquí presente no tiene el mejor recuerdo? Quizás recuerdas el postre que te hizo tu abuela, y recuerdas a lo mejor la primera vez que besaste a tu esposo, pero el mejor recuerdo se llama Rishim. Y en Shabbat nosotros tenemos ese poder también de recordar el mejor recuerdo que tuvimos o la mejor sabiduría de una vida pasada, de algo que nos conectó en el mundo espiritual. Y en Shabbat lo podemos traer a esta materia. Por eso es que muchas veces de los que están en Shabbat, los que hablan a veces de la Torá, enseñamos Torá, estamos enseñando y de repente aparecen revelaciones, aparecen recuerdos de sabiduría. Y eso es en Rishimu. Eso es traer a la memoria un recuerdo maravilloso que nos marcó, tanto en otra vida como en esta quizás hace años atrás. Número 15. Tenemos también en Shabbat una vibración favorable para estar como un avión
y que está por encima de las tormentas. Cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, y todos las pasamos. Todos pasamos momentos de dificultad, momentos de estrés, momentos de presión también, ya sea en el ámbito familiar, laboral, amoroso. Pero cuando estamos conectados con Shabbat, hacemos Shabbat, automáticamente tenemos que salir al mundo natural después. Y es como si estuviéramos volando sobre la tormenta. Las dificultades, la presión, la depresión, el estrés no nos va a afectar. Si sabemos hacerlo bien, vamos a llegar al próximo Shabbat con la tormenta debajo de nosotros y nosotros por encima de aquello. Por eso hay personas que se estresan, personas que siempre están con presión, viven ligados al mundo terrenal, a las circunstancias. Alguien le dice algo y ya lo que le dijo otra persona ya le afectó. En el trabajo alguien te habló de una mala forma y ya te afectó. ¿Por qué? Porque estás viviendo justo en la tormenta. Toda la vibración de la tormenta te está dañando. En Shabbat nos volamos sobre la tormenta. Y esa vibración la podemos mantener durante la semana. Número 16. En Shabbat hay una restauración de todas las cosas. Si en Shabbat, si Dios creó el mundo en 6 días y lo creó perfecto, en Shabbat nos trasladamos a esa dimensión donde todo era perfecto. Y para que todo sea perfecto, podemos nosotros tener una restauración de todas las cosas. Pensar qué es lo que necesitamos restaurar. Quizás el ambiente familiar, pero tenemos que ser sabios en algunas cosas. Yo aquí quiero dar un ejemplo porque a veces para las personas nuevas es difícil hacer Shabbat. Sobre todo cuando en la familia, vives en una familia de 6 personas y una persona entendió el secreto y lo quiere hacer. Y a veces es mirado menos, a veces te ofenden, a veces no te entienden, eres tildado de loco, de religioso, de sectario, de un montón de cosas. Y a mí me ha tocado ver. Y personas sufren por no celebrar Shabbat, pero buscan la forma de tratar de no ofender y no pasar a llevar la fe de otras personas. Y cuando uno comienza en esto, uno que pasa trae restauración en la parte familiar. En mi hermano, Jacob, él comenzó haciendo Shabbat solo. Después, él hizo que mi mamá hiciera Shabbat. Y él quizás no se dio cuenta de lo que él estaba provocando. Pero esa vibración de hacer las cosas bien provocó que después nosotros aprendiéramos a hacer Shabbat. Yo aprendí a hacer Shabbat por él también. Y así la restauración familiar fue completándose. Entonces, en Shabbat podemos hacerlo de esa forma. Nuestra economía también se puede restaurar. Nuestra salud se tiene que restaurar. Nuestra vitalidad, nuestros lazos familiares, amistades que quizás son buenas y por ende, por algún motivo, se disiparon y tú las quieres restaurar nuevamente, Dios va a hacer todo para que esas cosas se vuelvan a restaurar. Toda la armonía completa, la paz que el Creador nos quiera dar, se puede restaurar en Shabbat. Entonces, cuando hagamos Shabbat, pidámosle al Creador que restaure todas las cosas. ¿Por qué? Porque nos estamos trasladando a una dimensión donde todo era perfecto, donde ahí no había nada que restaurar, ahí había solamente que disfrutar. Entonces, en esa dimensión tenemos que vivir en Shabbat. ¿Ya? Otra cosa, punto número 17. Esto también se lo escuché al maestro Albert Goldman y dijo lo siguiente: si nosotros arreglamos nuestra situación con Akadosh Baruj Hu, nuestra relación con él, Akadosh Baruj Hu va a hacer que otras personas arreglen su situación con nosotros. Me doy a entender. Hay muchas personas que nos desean daño o quieren buscar peleas con nosotros, ya sea en el trabajo, familiar, lo que sea. Y nosotros a veces queremos tener o buscar esa armonía con otras personas y no la podemos lograr. Sin embargo, si nosotros buscamos primero la armonía con el mundo espiritual, con Akadosh Baruj Hu, él se va a encargar de que la armonía con las demás personas se dé por sí sola. Aquí hay testimonio
de una hermana, que ella comenzó a hacer Shabbat solita en su casa. Nuestra hermana Keren comenzó a hacer Shabbat solita, habló con mi esposa para poder hacer Shabbat sola y comenzó a hacerlo. Su hija se consideraba atea, no quería nada con el Creador. Y sin embargo, cuando ella comenzó a traer la luz a su hogar con su poca revelación de Shabbat, pero con un corazón lleno de amor, lleno de ese corazón de gratitud, quiso hacerlo, ¿sabe qué? Provocó que la luz de su hogar cambiara, la atmósfera espiritual de su hogar cambiara. No tuvo para qué predicarle a su hija. Cuando su hija la vio celebrando Shabbat, ¿sabe qué? Se conmovió y dijo: mamá, yo quiero adorar al Dios que tú quieres, que tú tienes, quiero adorarlo, quiero hacer el próximo Shabbat junto contigo, mamá, siendo una niña atea. Entonces, ella, ¿qué hizo? Arregló su situación con Akadosh Baruj Hu, y Akadosh Baruj Hu arregló su situación con su hija. Eso pasa en Shabbat. Para terminar con estas bendiciones y secretos de Shabbat, en Shabbat se rectifica el pecado original. No solamente el deseo de querer recibir, sino que el otro pecado original, que está en Génesis 3:6, que dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando la serpiente tienta a Eva, le dice todo lo que le dijo: tú puedes ser igual que el Creador, etc. La mujer dijo, y vio la mujer, dice que el árbol era bueno para los ojos, para comer, agradable a los ojos y codiciable para la sabiduría. ¿Cómo se corrigen estas tres cosas? De la siguiente forma. Cuando dice acá que la mujer vio que el árbol era bueno para... y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya, ese pecado se corrige con el pan trenzado. Porque cuando nosotros tenemos ese pan trenzado en nuestra mesa, ¿qué estamos viendo ahí? Que ese pan ahora es bueno para comer. Y cuando nosotros comemos ese pan, rectificamos ese pecado. Después dice, y era agradable para los ojos. Ya, ese pecado, ser agradable para los ojos, se rectifica con el encendido de las velas. ¿Por qué? Porque cuando se prenden las velas de Shabbat, nosotros las estamos observando y vemos que es algo agradable a los ojos. Y el árbol dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y ese pecado se corrige con el kiddush, con la bendición del vino. Porque el vino representa la sabiduría, representa los secretos del cielo. Entonces, en Shabbat rectificamos esos tres pecados: bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. ¿Cómo lo corregimos? Con el encendido de las velas, bueno para los ojos. Con el pan, agradable para comer. Y para alcanzar la sabiduría, con el kiddush y la bendición del vino. Con eso nosotros rectificamos ese pecado original. Con todas las bendiciones que acabo de decir, los secretos, terminamos esta clase. Los espero para la próxima, que vamos a hacer una clase de Seder, ¿ya? Vamos a enseñar las bendiciones, los cánticos, cuál es la oración para las velas, cuál es la oración que se enseña para bendecir el pan, el kiddush también, la oración para el lavado de las manos, los cánticos que podemos utilizar, etc. Eso lo vamos a dar en la próxima clase. Voy a parar esta grabación y vamos a editar esa partecita que estuvo mal ahí, que nos jugó en contra la cámara, así que y dejamos un tiempo para comentar.